burlan hasta que ella le da 2 hijos. Ricardo Almeida estaba sentado solo en su oficina, mirando el vasto paisaje a través de la ventana de la mansión. Su enorme fortuna y poder no parecían traerle ninguna alegría. Desde hacía años, solo tenía unos pocos empleados y a la ama de llaves, Isabella, una mujer que había estado al lado de Ricardo desde que él comenzó su carrera, y que era la persona que mejor entendía la soledad de su vida. Isabella, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante y un carácter serio, siempre cuidaba de Ricardo con esmero. Desde hace mucho tiempo, ella sentía un cariño especial por él, pero nunca se atrevió a demostrarlo. Isabella veía en Ricardo la razón para seguir adelante, a pesar de que él no tenía idea de sus sentimientos. Para Isabella, solo ella merecía estar al lado de Ricardo y comprenderlo verdaderamente. Un día, mientras Ricardo regresaba de una reunión importante, se encontró con un viejo auto averiado en medio del camino. A pesar de ser una persona que normalmente no se interesaba mucho por lo que sucedía a su alrededor, decidió detenerse para ayudar. En medio de una intensa lluvia, Ricardo conoció a Camila, una joven mujer de ojos cansados pero llenos de determinación. Ella era una madre soltera, luchando con su auto viejo mientras sus 2 hijos, Marco y Lucía, se acurrucaban por el frío dentro del vehículo. Ricardo no entendía por qué se sentía tan atraído por aquella mujer. Rápidamente la ayudó a arreglar el auto y, en esos breves momentos, un extraño sentimiento de calidez, algo que hacía mucho tiempo había olvidado, brotó en su corazón. Al ver los ojos inocentes de los pequeños Marco y Lucía, Ricardo sintió que estaba viendo una pieza que faltaba en su vida. Después de despedirse, aquel sentimiento extraño seguía rondando en su mente. Días después, incapaz de dejar de pensar en Camila y sus hijos, Ricardo buscó una manera de verla nuevamente. La invitó a la mansión y le ofreció trabajar en su hogar, como una forma de ayudarla a obtener un ingreso estable y apoyar a sus hijos. Camila, aunque dudosa, finalmente aceptó la oferta, reconociendo que esta era una oportunidad para brindar una vida mejor a Marco y Lucía. La llegada de Camila a la mansión cambió por completo el ambiente sombrío que solía haber allí. Las risas de los niños llenaban la casa, trayendo una alegría que nunca antes había existido. Ricardo empezó a sentir el calor de una familia, algo que nunca había tenido. A menudo pasaba tiempo jugando con Marco y Lucía, ayudando a Camila a cuidarlos, y sentía una felicidad sencilla que jamás había experimentado. Pero esto no era fácil para Isabella. Al ver a Ricardo feliz junto a Camila y los niños, el corazón de Isabella se retorcía. Sus sentimientos hacia Ricardo, guardados durante tanto tiempo, comenzaron a tambalearse. Día a día, Isabella sentía celos y resentimiento, especialmente al notar que Ricardo parecía tener sentimientos por Camila. Isabella no podía aceptar la presencia de Camila en esa casa, aquella mujer que había captado toda la atención de Ricardo y trastornado la vida que ella había construido cuidadosamente a su lado. Comenzó a seguir cada uno de los movimientos de Camila, observando hasta el más mínimo detalle en busca de errores. En ocasiones, mostraba desdén y mal humor hacia ella, asignándole tareas pesadas o pidiéndole que las realizara de formas imposibles. Cada vez que Camila se mostraba confundida y sin respuesta, Isabella se sentía satisfecha, disfrutando de su victoria silenciosa mientras veía a Camila dudar y evitar confrontarla por temor a perder el trabajo. Isabella, cada vez más obsesionada con la idea de alejar a Camila de la vida de Ricardo, no solo quería echarla, sino también asegurarse de que Ricardo nunca pensara en ella otra vez. Empezó a tramar planes más sutiles para desacreditar a Camila ante los ojos de Ricardo. Una noche, Isabella se reunió con Carlos, un pariente lejano de Ricardo, un hombre mayor con una presencia imponente y una actitud desconfiada hacia los extraños. Isabella insinuó dudas sobre Camila, despertando en él la preocupación por el bienestar de su sobrino. Carlos, confiando en Isabella, comenzó a involucrarse, queriendo investigar sobre Camila para proteger a Ricardo. Esto hizo que Camila no solo enfrentara la frialdad de Isabella, sino también la vigilancia y sospechas de la familia de Ricardo. Día tras día, Isabella seguía creando malentendidos entre Ricardo y Camila. En una ocasión, ella hizo que un objeto caro desapareciera de la casa y sugirió que solo alguien nuevo, como Camila, podría haberlo tomado. Empezó a insinuar
esto entre los demás empleados, provocando que comenzaran a mirar a Camila con recelo. Camila, sin comprender qué estaba pasando, empezó a sentirse incómoda y confundida. A pesar de sus esfuerzos por ignorar los murmullos, su autoestima y su espíritu se fueron debilitando. Ella continuaba trabajando en silencio, preocupada por Marco y Lucía, quienes dependían de ella, pero sentía cada vez más la presión y el ambiente hostil a su alrededor. Ricardo, aunque ocupado con su trabajo, notó los cambios en el comportamiento de Camila. Sin embargo, pensó que solo estaba tratando de adaptarse a su nuevo empleo, sin saber nada de las intrigas que se desarrollaban en su propia casa. Con el paso del tiempo, la atmósfera en la mansión se volvió cada vez más tensa. Cada vez que Camila aparecía, Isabella buscaba formas de criticarla y darle órdenes exigentes. A pesar de la tensión y las miradas que la juzgaban constantemente, Camila continuaba trabajando para proteger su empleo y el bienestar de sus hijos. Isabella, con un plan cada vez más elaborado, comenzó a reunir a los empleados más antiguos y leales para hablarles mal de Camila. Entre ellos estaba Marta, una mujer de mediana edad y de total confianza en Isabella. Influenciada por ella, Marta comenzó a tratar a Camila con frialdad y desprecio, como si ella no mereciera estar en aquella casa. En su siguiente maniobra, Isabella dejó un collar de oro en la habitación de Camila mientras ella trabajaba. Luego fingió desesperación, llamando a todos para buscarlo. Cuando el collar apareció en la habitación de Camila, Isabella mostró un rostro decepcionado, sugiriendo implícitamente que ella había sido la culpable. Camila, desconcertada, intentó explicar que no sabía nada del collar, pero nadie le creyó. Marta y los otros empleados murmuraban y la miraban con desconfianza. Ricardo, ocupado con su negocio, escuchó el incidente de manera breve por parte de Isabella, quien restó importancia al problema, pero insinuó que Camila podría estar aprovechándose de su confianza. Aunque molesto, Ricardo solo le pidió a Camila que tuviera más cuidado en el futuro, sin profundizar en el asunto. Camila empezó a sentirse como una extraña en el lugar donde trabajaba. Las constantes murmuraciones y las miradas juzgadoras la hacían sentir cada vez más fuera de lugar. Sin embargo, por el bien de sus hijos, Camila continuaba soportando y mantenía el silencio, encontrando consuelo solo en la compañía de Marco y Lucía, aunque la tristeza y la presión aumentaban día a día. Isabella, decidida a asegurar la salida de Camila, acudió a su amiga Rosa, una mujer influyente en la alta sociedad. Rosa estuvo de acuerdo en ayudar a difundir rumores negativos sobre Camila, sugiriendo que era una mujer poco confiable con un pasado complicado. Estos rumores comenzaron a circular y algunos amigos de Ricardo también los escucharon, lo que despertó comentarios críticos sobre la presencia de Camila en su mansión. Una noche, Ricardo organizó una pequeña fiesta en su casa y convidó a sus amigos más cercanos. Isabella aprovechó la ocasión para llevar a cabo su plan. Le pidió a Camila que preparara los platos para la cena. Bajo la atenta mirada de Isabella y de los invitados, Camila, nerviosa y tensa, dejó caer un plato de postre, causando un estruendo en el ambiente. Uno de los invitados, Alberto, un empresario adinerado y amigo de Ricardo, mostró su desaprobación con un leve fruncir de ceño. Isabella, aprovechando el momento, fingió haber advertido previamente sobre la poca habilidad de Camila. Ricardo, al notar la expresión de su amigo, se sintió molesto. Esto comenzó a levantar una barrera invisible entre él y Camila, haciéndola sentir más aislada y rechazada. Después de la fiesta, Ricardo llamó a Camila a su oficina, advirtiéndole seriamente que tuviera más cuidado en su trabajo. Por primera vez, Camila sintió la frialdad en los ojos de Ricardo. Intentó explicarse, diciendo que solo había sido un accidente por el nerviosismo, pero Ricardo permaneció en silencio, asintiendo sin mirarla. Su corazón se rompió, incapaz de creer que el hombre al que admiraba podía ser tan fácilmente influenciado. Isabella, escuchando la conversación desde fuera, sonrió satisfecha. Su plan estaba funcionando y estaba logrando distanciar a Ricardo y Camila en su propio hogar. Sabía que Ricardo empezaba a desconfiar de Camila y esto la complacía enormemente. Estaba convencida de que, si continuaba así, Camila eventualmente se iría de la mansión sin que nadie tuviera que echarla. Camila, aunque intentaba ser fuerte,
comenzó a sentirse desesperada. Observaba a sus dos hijos durmiendo profundamente, mientras su corazón se llenaba de preocupación y tristeza. No sabía cómo protegerse a sí misma y a su pequeña familia cuando todo parecía estar en su contra. Pero en el fondo de su corazón, sabía que no podía rendirse, por Marco, por Lucía y por su propia dignidad. Isabella, al darse cuenta de que sus planes comenzaban a surtir efecto, decidió intensificar sus intrigas para alejar aún más a Ricardo de Camila. No quería dejarle ninguna oportunidad de defenderse o de reconstruir la confianza. Durante los días siguientes, ella colocó en secreto más pruebas para hacer que Camila se viera aún peor ante los ojos de Ricardo. Una mañana, mientras Camila preparaba el desayuno en la cocina, Isabella entró con una expresión de disgusto y llevaba en la mano un mantel con una gran mancha. Alzando el mantel, le dijo fríamente: «Camila, ¿no puedes trabajar con más cuidado? Este mantel es una de las piezas más caras de la mansión y mira lo que has hecho». Camila miró la mancha, sintiéndose confundida y avergonzada. Sabía que ella no había ensuciado el mantel, pero no tenía forma de probar su inocencia. Los otros empleados, que estaban cerca, comenzaron a murmurar, pensando que quizás Camila realmente no tenía la capacidad de cumplir con las expectativas de Ricardo. Justo en ese momento, Ricardo entró al comedor, observó a Isabella hablando con Camila y alcanzó a oír las quejas. Aunque no quería hacer un gran escándalo, las insinuaciones de Isabella lo incomodaron y le hicieron dudar de las capacidades de Camila. Sacudió la cabeza ligeramente y le pidió a Camila que trabajara con más cuidado antes de salir de la habitación, dejándola con un sentimiento de desesperanza. Este incidente fue solo uno de muchos en los que Isabella intencionalmente creaba situaciones incómodas para Camila. Con frecuencia, le asignaba tareas demasiado difíciles o poco claras, para luego regresar y criticarla cuando no lograba cumplirlas. Para Camila, cada día se volvía una batalla, pero no se atrevía a protestar por miedo a perder el trabajo, su única fuente de ingresos para mantener a sus hijos. Un día, Isabella decidió llevar su plan a un nivel aún más cruel. Contactó a un hombre llamado Javier, quien había tenido una relación problemática con Camila en el pasado. Isabella sabía que Javier era una persona violenta y conflictiva que había lastimado a Camila y fue la razón por la que ella había dejado su vida anterior para buscar un futuro mejor para sus hijos. Javier apareció en la mansión de repente, dejando a Camila en estado de shock. Ella no entendía cómo había encontrado su paradero, pero no dudaba que esto formaba parte de los planes de Isabella. Javier habló con un tono altanero y sarcástico, incluso recordándole a Camila su doloroso pasado frente a Ricardo e Isabella. «Camila, no les has contado sobre nosotros», dijo Javier, elevando la voz intencionalmente para que los demás escucharan. «Fuimos una pareja memorable, ¿no lo recuerdas? Solo vine a ver qué has hecho con tu vida». Camila estaba desconcertada, sintiéndose acorralada y sumamente avergonzada. Los recuerdos oscuros la invadieron, y solo pudo mirar a Ricardo, quien observaba en silencio. Aunque Ricardo no dijo nada, su mirada fría y su silencio hicieron que Camila sintiera que estaba siendo juzgada. Intentó explicarle a Ricardo que Javier era solo una parte de su pasado que deseaba olvidar, que no tenía ningún vínculo con él, pero las miradas de desprecio de Isabella y el silencio de Ricardo hacían que sus palabras parecieran inútiles. Isabella observaba la escena con una sonrisa de satisfacción, viendo cómo Ricardo parecía perder la confianza en Camila. Se giró hacia ella y dijo con voz helada: «Camila, si deseas mantener tu honor intacto, deberías ser más cuidadosa con las personas a las que eliges conocer». Después de ese evento, Ricardo comenzó a distanciarse de Camila. Ya no acudía a hablar con ella y los niños con frecuencia, y poco a poco se alejaba, sin querer involucrarse demasiado. Camila notaba claramente esta distancia y su corazón se rompía al ver que Ricardo parecía estar influenciado profundamente por las insinuaciones de Isabella. Pero Isabella no se detuvo ahí, continuó buscando formas de hundir a Camila ante Ricardo. Fingió estar preocupada por él y sutilmente insinuó que quizás había sido un error permitirle a Camila trabajar en la mansión. Comentarios como «realmente podemos confiar en ella, Ricardo», fueron plantando semillas de duda en él. Los días siguientes se volvieron una prueba de dolor y tensión para Camila.
No solo tenía que soportar los constantes ataques de Isabella, sino que también debía ver cómo Ricardo, a quien ella valoraba profundamente, se alejaba poco a poco. Marco y Lucía, aunque eran pequeños, también empezaban a percibir la atmósfera pesada. Sus sonrisas alegres se fueron apagando y Camila se sentía cada vez más impotente por no poder proteger a sus hijos de tanta injusticia. Camila sabía que tenía que ser fuerte, pero la presión de Isabella y la frialdad de Ricardo le hacían sentir que todas las salidas estaban bloqueadas. Cada vez que Ricardo pasaba junto a ella sin mirarla, su corazón se quebraba un poco más, mientras Isabella, desde las sombras, disfrutaba de los frutos de sus intrigas. Isabella, al notar que sus planes estaban empujando a Camila al borde de la desesperación, decidió dar un paso más. Sabía que Ricardo ya empezaba a alejarse de Camila, pero quería asegurarse de que no quedara rastro alguno de afecto entre ellos. Isabella deseaba borrar por completo la existencia de Camila en la vida de Ricardo. Esta vez, Isabella ideó un plan más sofisticado. Contactó a un viejo amigo, Fernando, un abogado de renombre y amigo cercano de la familia de Ricardo. Isabella le pidió a Fernando que creara un archivo falso sobre el pasado de Camila, incluyendo información errónea y calumnias de que ella había estado involucrada en actividades ilegales. Sabía que Ricardo confiaba plenamente en Fernando y que fácilmente se dejaría convencer por aquellos documentos oficiales. Días después, durante una conversación, Fernando mencionó casualmente el pasado de Camila a Ricardo. Fingió comentar de forma fortuita ciertas dudas sobre por qué una mujer como Camila habría tenido que mudarse a la ciudad y trabajar en condiciones difíciles. Al principio, Ricardo intentó no darle demasiada importancia, pero la semilla de la duda comenzó a crecer en él. Las insinuaciones de Isabella y Fernando resonaban en su mente, y la imagen de Camila empezó a desdibujarse y a parecerle cada vez menos real. Mientras Ricardo luchaba entre la confianza y la sospecha, Isabella decidió dar el golpe final para romper por completo el vínculo entre Ricardo y Camila. Contrató a un hombre llamado Antonio, alguien con un pasado oscuro dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Isabella le pidió a Antonio que se encontrara con Camila en una cafetería cerca de la mansión y actuara de forma familiar con ella. Antonio, fingiendo ser un viejo conocido, incluso la tomó de la mano y conversó con ella de manera íntima. Ricardo, en una casualidad del destino, pasó por el lugar y vio la escena. Se quedó petrificado, sin poder creer lo que veía. Camila parecía disfrutar de una conversación cercana y amigable con otro hombre. El corazón de Ricardo se destrozó. Él había creído que Camila era sincera, la mujer que le traía el calor de una familia que tanto anhelaba, pero aquella escena hizo que toda su confianza se desmoronara. Isabella, con un rostro compasivo, se acercó a Ricardo y le dijo con una voz dulce pero llena de sarcasmo: «Ricardo, siempre he querido lo mejor para ti. Quizás has confiado demasiado en alguien que no lo merece. A veces, lo que vemos no siempre es la verdad, pero en este caso, temo que no nos queda otra opción más que aceptar la realidad». Ricardo no dijo nada, solo asintió con frialdad. La ira, el dolor y la decepción crecían en su interior. Sin esperar explicaciones de Camila, decidió poner fin a todo. Volvió a la mansión y tomó una decisión tajante. Le pidió a Camila que se fuera de la casa, sin necesidad de explicarse. Solo dijo fríamente: «No necesito tus excusas. Lo he visto todo». Camila se quedó inmóvil, sintiendo que el mundo se desmoronaba frente a ella. Intentó explicarle que el hombre era solo un amigo del pasado con quien se había encontrado casualmente, pero Ricardo no la escuchó. La mirada fría y furiosa de él hacía que cada palabra se volviera inútil. El corazón de Camila se rompió al ver cómo el hombre en el que confiaba y valoraba se dejaba llevar tan fácilmente por las calumnias y malentendidos sin darle una sola oportunidad. En los días posteriores, la mansión volvió a la tranquilidad, pero el ambiente era más pesado que nunca. Isabella no podía ocultar su satisfacción al ver que Camila y sus 2 hijos se habían marchado. Sabía que había tenido éxito en eliminar a quien consideraba una amenaza. Ricardo, aunque se mostraba fuerte por fuera, sentía un vacío enorme. Cada vez que pasaba por la habitación que antes ocupaba Camila, los recuerdos de los momentos felices con los niños lo asaltaban, haciéndolo sentir intranquilo.
Marco y Lucía, los niños inocentes, también se convirtieron en víctimas de la envidia y los crueles planes de Isabella. Cada vez que recordaba sus risas resonando en la mansión, Ricardo sentía que había perdido una parte de su vida. Sin embargo, su orgullo y su ira le impedían admitir que había cometido un error. Isabella aprovechó el momento para fortalecer su posición en la vida de Ricardo. Se mantuvo a su lado, cuidándolo y brindándole consuelo, de tal manera que él comenzó a depender de ella como la única persona cercana. Para Ricardo, Isabella era una mujer leal y que nunca lo abandonaría, muy distinta a la imagen que ahora tenía de Camila, a quien creía que había traicionado su confianza. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Ricardo no podía olvidar del todo a Camila. A pesar de sus esfuerzos por enterrar esos recuerdos, las imágenes de su sonrisa dulce, de la calidez junto a Marco y Lucía, seguían volviendo a él y presionando su corazón. Sentía que había perdido algo valioso, pero no sabía cómo recuperarlo. Isabella, al percatarse de esta lucha interna en Ricardo, reforzó su determinación de borrar completamente cualquier pensamiento de Camila. Sabía que con algunas pruebas más que insinuaran que Camila era una mentirosa, Ricardo terminaría por olvidarla para siempre. Con el paso del tiempo, la presencia de Camila en la mente de Ricardo se desvanecía, pero los hermosos recuerdos de la pequeña familia que alguna vez imaginó aún lo perseguían cada noche. Aunque intentaba olvidar, el vacío en su interior se hacía cada vez más profundo, y empezó a volverse cerrado y frío con todos a su alrededor. Isabella, siempre a su lado y atendiendo todas sus necesidades, aprovechó esta oportunidad para ganarse el corazón de Ricardo. Organizaba todo meticulosamente, desde las comidas hasta pequeñas reuniones con amigos íntimos en la mansión, con el propósito de sacar a Ricardo de su melancolía. Para todos, Isabella era una mujer fiel que comprendía a Ricardo mejor que nadie y lo apoyaba en sus momentos difíciles. Nadie sospechaba que detrás de esa aparente dedicación se escondía un plan calculado. Una tarde, mientras Ricardo estaba en su oficina, Isabella entró con un pequeño cuaderno en la mano. Le dijo que era un viejo diario suyo y que había decidido compartir algunos sentimientos íntimos para que él la conociera mejor. En el cuaderno, Isabella había escrito confesiones sobre el amor no correspondido que sentía por Ricardo desde hacía años, un amor que nunca se había atrevido a revelar. Isabella leía entre lágrimas, evocando la emoción en Ricardo. Aunque no sentía amor romántico por Isabella, la imagen de una mujer sacrificada y siempre a su lado le despertaba una sensación de gratitud y remordimiento. Se dio cuenta de que Isabella había estado allí siempre, mientras que Camila solo había llegado para luego irse, trayendo esperanza y luego dejándolo con dolor. Con palabras cuidadosamente elegidas, Isabella plantó en Ricardo la idea de que Camila nunca había realmente sentido afecto por él, sino que había aprovechado su generosidad para mejorar su vida. Recordó los rumores sobre el pasado de Camila, insinuando que solo había usado la bondad de Ricardo para mantener a sus hijos. Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo cómo su corazón se cerraba lentamente. Las dudas y amargura que Isabella había sembrado en él comenzaban a quemar todos los recuerdos hermosos que tenía de Camila. Isabella no se detuvo ahí. Presentó otras pruebas que había preparado tiempo atrás. Volvió a mencionar a Javier, el hombre con el que Camila había tenido una relación en el pasado, sugiriendo que ella aún podría tener contacto con él. Isabella relató todo de una forma que Ricardo no pudo evitar creer que Camila realmente no era de fiar. Un domingo, Ricardo invitó a algunos amigos íntimos a almorzar en la mansión. Isabella organizó el evento de manera impecable, creando un ambiente alegre para ayudar a Ricardo a olvidar sus preocupaciones. Durante la reunión, mencionó discretamente la lealtad y la gratitud, expresando su orgullo por haber estado al lado de Ricardo durante tantos años. Uno de los amigos de Ricardo, Manuel, un empresario experimentado y mayor, escuchó los comentarios de Isabella y no pudo evitar mostrar sorpresa y curiosidad. Colocando una mano en el hombro de Ricardo, le dijo suavemente: «Ricardo, quizá has confiado demasiado en alguien que no lo merecía. A veces, la confianza ciega puede convertirse en una carga y obstaculizar el crecimiento». Las palabras de Manuel fueron como un golpe para Ricardo.
Aunque en el fondo todavía recordaba los momentos felices con Camila, las insinuaciones de Isabella y sus amigos lo convencían cada vez más de que cortar lazos con ella había sido la decisión correcta. Isabella, al ver que Ricardo aceptaba la idea de que Camila no era digna de confianza, se sintió más confiada en su plan. Continuó organizando reuniones en la mansión, invitando a personas cercanas a Ricardo, cada vez mencionando sutilmente a Camila y generando historias que minaban aún más la confianza de Ricardo en ella. Camila, desde que dejó la mansión, había intentado reconstruir su vida. Trabajaba arduamente para cuidar de Marco y Lucía, pero en su corazón persistía la angustia por el malentendido con Ricardo. Solía pensar que él la comprendía, pero ahora solo le quedaban recuerdos dolorosos y una gran decepción. Aunque sabía que no podía regresar, Camila guardaba cartas escritas a mano sobre sus sentimientos, cartas que nunca había enviado a Ricardo. Mientras tanto, Ricardo se hundía cada vez más en el trabajo para olvidar sus preocupaciones. No pensaba más en Camila, al menos de forma superficial. La presencia de Isabella en su vida se hacía más importante y ella se convertía en la persona en la que más confiaba. Las historias que Isabella inventaba hacían que Ricardo se sintiera afortunado de haber descubierto la verdad sobre Camila antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, en lo profundo de su ser, existía un vacío que Ricardo no podía llenar. Cada noche, cuando todos se iban, volvía a encontrarse solo en esa enorme casa, con una sensación de soledad inexplicable. Aunque intentaba eliminar todos los recuerdos de Camila, las risas de Marco y Lucía seguían resonando en su mente, como un eco persistente. Ricardo empezaba a dudar si realmente había tomado la decisión correcta, pero siempre apartaba esa idea, considerándola una debilidad pasajera. Isabella, siempre a su lado, se aseguraba de que Ricardo nunca escapara de su influencia y que la imagen de Camila permaneciera como una sombra indigna en su memoria. Con el tiempo, Ricardo se sumergió aún más en su trabajo, intentando llenar el vacío interior con transacciones, reuniones y fiestas ostentosas. Sin embargo, nada podía devolverle la paz que una vez sintió junto a Camila y los niños. Aunque exteriormente mostraba satisfacción con su vida actual, en el fondo, experimentaba una pérdida intangible. Isabella, al notar que Ricardo aún pensaba en el pasado de vez en cuando, decidió dar el golpe final para borrar definitivamente el recuerdo de Camila. Invitó a Ricardo a un viaje a una playa lejana, donde podrían descansar y disfrutar de la vida sin ninguna distracción. Ricardo, aunque dudaba, pensó que unas vacaciones podrían ayudarlo a olvidar las sombras del pasado y aceptó la invitación. Durante el viaje, Isabella se mostró más cercana que nunca. Creó un ambiente familiar, intentando imitar lo que alguna vez Camila y los niños habían logrado. Isabella no paraba de conversar, compartiendo recuerdos del pasado y sueños para el futuro. Buscaba convencer a Ricardo de que era la única que lo entendía y amaba verdaderamente, a diferencia de Camila, quien solo había llegado para traicionarlo. En una cena romántica junto al mar, Isabella le tomó la mano a Ricardo y le dijo: «Ricardo, soy realmente feliz estando a tu lado. No pido nada más que poder cuidarte y darte felicidad. Solo quiero que entiendas que no todos son tan fieles y leales como tú piensas». Las palabras de Isabella parecían llenar de miel los oídos de Ricardo. Él no respondió, solo asintió ligeramente y sonrió. Pero en su interior, aquellas palabras parecían confirmar las decisiones que había tomado. Ricardo comenzó a creer que había sido realmente afortunado al tener a Isabella a su lado. Pensó que quizá Camila nunca había sido parte de su vida, que ella solo había venido a aprovecharse de él. De regreso del viaje, Ricardo se entregó completamente a su trabajo, evitando cualquier pensamiento sobre Camila. Para sus amigos y familiares, él volvía a ser el Ricardo frío y decidido de siempre. Sin embargo, en las noches solitarias, cuando la mansión se sumía en el silencio, Ricardo se encontraba incapaz de escapar de la obsesión por Camila. Sentía que una parte de su vida había sido arrebatada, un vacío inexplicable que no podía llenar. Isabella, al percibir que Ricardo no la había olvidado del todo, decidió dar un paso final. Colocó en su oficina un retrato de una familia feliz, similar al sueño que Ricardo había deseado construir junto a Camila y los niños.
Le dijo a Ricardo que el cuadro era algo que Camila había dejado antes de irse, insinuando que era una broma cruel destinada a burlarse de su soledad. Al ver la pintura, Ricardo sintió como si lo hubieran traicionado de nuevo. La ira estalló dentro de él y todas las emociones reprimidas a lo largo del tiempo se desbordaron. No podía creer que Camila fuera capaz de algo tan cruel. En su mente, la imagen de Camila ya no era la de una mujer dulce y amorosa, sino la de alguien traicionero e insensible. Decidió eliminar todo lo relacionado con ella, desde las cosas que usó hasta los recuerdos que compartieron. Isabella estaba satisfecha al ver que Ricardo había cortado por completo con su pasado. Ella continuó manejando todo en la casa, permaneciendo al lado de Ricardo como su compañera más fiel. Sin ninguna duda, Ricardo confiaba plenamente en Isabella, viéndola como la única persona que realmente lo comprendía y siempre se preocupaba por él. Pensaba que, al fin, había encontrado a alguien en quien podía confiar y que nunca lo traicionaría. Mientras tanto, Camila y sus hijos comenzaban a estabilizarse en su nueva vida. Aunque era difícil, había superado el dolor y seguía adelante con la esperanza de un futuro mejor para Marco y Lucía. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, no podía evitar sentir amargura por haber sido malinterpretada y rechazada por el hombre en quien una vez confió. Ricardo, aunque había dejado atrás sus sentimientos por Camila, no podía escapar de una sensación de vacío. Cada vez que veía una familia feliz, su corazón se encogía, recordándole lo que había tenido y perdido. Sin embargo, su orgullo y sentido de dignidad le impedían admitir que había cometido un error. Ahora, Isabella controlaba todo en la mansión. Estaba segura de que Ricardo nunca volvería a ver a Camila ni a pensar en ella. Sus planes habían tenido éxito y estaba satisfecha al saber que Ricardo era suyo para siempre. Pero el destino aún tenía una sorpresa reservada para Ricardo. En lo más profundo de su ser, los recuerdos de Camila seguían presentes, como una llama que ardía lentamente, esperando el momento adecuado para hacerle ver la verdad. Ricardo estaba sentado en su oficina, con la luz tenue iluminando las líneas de tensión en su rostro. La sensación de vacío y los recuerdos de la familia que había perdido lo perseguían, a pesar de todos sus esfuerzos por ignorarlos. Una noche, en un sueño, la imagen de Camila junto con las risas de Marco y Lucía aparecieron con una claridad impactante, como un recuerdo que nunca había desaparecido. Ricardo se despertó, con el corazón acelerado y una sensación de inquietud lo envolvió. Se preguntó si realmente comprendía lo que había sucedido. A la mañana siguiente, Ricardo entró en la cocina, donde Isabella estaba preparando el desayuno. La miró durante un largo rato antes de hablar. Isabella, quiero que me muestres las pruebas que dijiste tener sobre Camila. Isabella se sobresaltó un poco, pero rápidamente recuperó la compostura y le sonrió con suavidad. Ricardo, solo quería lo mejor para ti. Pero si quieres revisar todo de nuevo, prepararé los documentos para ti. Desde ese momento, Isabella empezó a sentir inseguridad. Durante todo el día, intentó mantener a Ricardo ocupado, pero él no dejaba de hacer preguntas sobre el pasado de Camila y de insistir en ver las pruebas que ella le había mostrado antes. Finalmente, al no tener otra opción, Isabella le entregó a Ricardo los documentos que ella y Fernando habían falsificado. Ricardo se sentó solo en su oficina, examinando cada documento con detenimiento. Al principio, solo quería revisarlos por encima, pero cuanto más los miraba, más inconsistencias notaba en ellos. Levantó el teléfono y llamó a Fernando para confirmar la información, pero la conversación solo aumentó sus dudas. «Fernando, ¿estás seguro de lo que hay en estos archivos?», preguntó Ricardo con un tono serio. Fernando respondió con cierto titubeo. «Ricardo, solo hice lo que Isabella me pidió. Ella me dijo que necesitabas estos documentos para protegerte. No conozco los detalles de la vida de Camila». Ricardo colgó el teléfono, sintiendo un frío en todo su cuerpo. De repente se dio cuenta de que había confiado ciegamente en Isabella sin verificar nada por sí mismo. Una mezcla de ira y amargura comenzó a arder dentro de él. Lo que había creído que era la verdad ahora se volvía confuso. Incapaz de quedarse quieto, Ricardo decidió buscar a personas que conocieran a Camila para descubrir la verdad.
Empezó con Rosa, una amiga cercana de Camila. En una reunión en un pequeño café, Rosa le habló sobre las dificultades que Camila había enfrentado y su valentía al criar sola a sus hijos. Camila es la mujer más sincera y valiente que he conocido, Ricardo, dijo Rosa con seriedad. Nunca dependió de nadie y siempre ha trabajado para cuidar a sus hijos. No sé qué habrás escuchado, pero nada de eso refleja quién es realmente Camila. Las palabras de Rosa dejaron a Ricardo sin palabras. Comenzó a sentir vergüenza por la forma en que había tratado a Camila. La culpa y el dolor empezaron a invadir su corazón. Los recuerdos de Camila se hicieron más vívidos y comprendió que ella nunca lo había utilizado. Solo había querido darle la felicidad y el calor de una familia que él tanto anhelaba. Al regresar a la mansión, Ricardo enfrentó a Isabella. Esta vez, sus ojos no reflejaban la confianza y admiración de antes, sino una mezcla de duda y decepción. Isabella, dijo con un tono controlado. He hablado con algunas personas sobre Camila, y empiezo a pensar que las cosas no son como tú me las dijiste. Isabella se mostró desconcertada por un momento, pero rápidamente intentó defenderse. Ricardo, solo quería protegerte. ¿Has visto las pruebas que te di? Todas son legítimas. No deberías confiar en las palabras de quienes no conocen la situación completa. Ricardo negó con la cabeza, su mirada firme. Isabella, cometí un error al no investigar por mí mismo y confiar ciegamente en lo que dijiste. Pero ya es suficiente. Investigaré la verdad sobre Camila por mí mismo. Y si descubro que me has mentido, no te perdonaré. Isabella guardó silencio, sus pensamientos turbados. Todos sus planes empezaban a tambalearse. Intentó justificarse, pero Ricardo ya no quería escuchar. Salió de la habitación sin darle oportunidad de responder. Esa noche, Ricardo permaneció despierto, atormentado por todos los malentendidos. Decidió que debía enmendar sus errores con Camila. Dentro de él, una determinación firme nació. Tenía que encontrar a Camila, pedirle disculpas y traerla de vuelta a su vida, porque sabía que nadie más que ella y los niños podían darle la felicidad que buscaba. A la mañana siguiente, Ricardo salió de la mansión sin decirle nada a Isabella. Se dirigió de inmediato a la casa de Rosa para preguntar por el paradero actual de Camila. Rosa, conmovida por su sinceridad y arrepentimiento, decidió ayudarlo. Camila está trabajando en una pequeña tienda en la ciudad. Deberías ir y hablar con ella sinceramente, le aconsejó Rosa. Ricardo asintió, consciente de que no había tiempo que perder. Rápidamente se dirigió hacia el lugar, con la esperanza de enmendar sus errores y hacerle saber a Camila sus verdaderos sentimientos. Ricardo caminó apresurado por las calles abarrotadas, con una mezcla de ansiedad y determinación. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña tienda en una esquina, el lugar que Rosa le había indicado. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban un poco mientras entraba. Al ver a Camila, quien estaba concentrada en organizar mercancía, sintió una oleada de emociones. Ella parecía más delgada y cansada, pero en sus ojos aún brillaba una fuerza inquebrantable. Camila levantó la vista, y su expresión se endureció al reconocer a Ricardo. Respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero el dolor de las heridas pasadas endurecía su semblante. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, preguntó Camila con tono frío, aunque sus ojos reflejaban su dolor. Ricardo se acercó lentamente, con la voz cargada de sinceridad. Camila, he venido a pedirte perdón. Te malinterpreté, creí en cosas que no eran ciertas. Fui ciego y confié en mentiras. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Camila apartó la mirada, sin querer encontrarse con él. ¿Explicarte? ¿Explicar que no confiaste en mí, que me echaste de tu vida y de la de mis hijos solo por mentiras? Ricardo, ¿sabes cuánto me lastimó eso? Ricardo sintió el dolor en cada palabra de Camila, y sabía que no tenía excusa. Solo pudo bajar la cabeza y hablar desde el corazón. Camila, me equivoqué. No sé cómo reparar este error, pero quiero que sepas que realmente me arrepiento. Tú y los niños son lo más valioso que he tenido. Camila miró a Ricardo, con dolor y cansancio reflejados en sus ojos.
Aún lo amaba, pero las heridas que él había causado eran profundas. No podía perdonarlo fácilmente, pero tampoco podía ocultar los sentimientos en su corazón. Ahora ya es demasiado tarde, Ricardo. Elegiste confiar en otros en lugar de en mí, dijo ella con la voz quebrada. La confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Ricardo la miró con arrepentimiento en sus ojos. Lo sé, pero por favor, dame una oportunidad. Si hay alguna manera de que pueda arreglar esto, haré lo que sea por ti y por los niños. Quiero corregir mis errores, quiero enmendar lo que hice. En ese momento, Marco y Lucía corrieron hacia ellos. Al ver a Ricardo, Marco dudó un momento, mientras que Lucía lo miraba con sorpresa. Ambos recordaban a este hombre, aunque no comprendían del todo por qué estaba allí. Ricardo se inclinó y los llamó con ternura. Marco, Lucía, soy el tío Ricardo. Intentó sonreír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al ver sus rostros inocentes. Marco miró a su madre y luego a Ricardo, preguntando tímidamente: «Tío Ricardo, ¿has venido para quedarte con nosotros?». La pregunta inocente de Marco fue como una daga en el corazón de Ricardo. Asintió, con la voz temblorosa. «Sí, Marco. Quiero estar con ustedes, quiero verte sonreír y escuchar a Lucía llamándome todos los días». Lucía sonrió y se acercó a Ricardo, susurrándole: «¿De verdad nunca nos dejarás a mí y a mi mamá?». Ricardo tomó la mano de Lucía, hablando con fervor. «Nunca más los dejaré a ti y a tu mamá. Te lo prometo». Camila observaba a Ricardo interactuando con los niños, sintiendo que su corazón se ablandaba, sin poder reprimir las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Al ver cómo trataba con ternura a Marco y Lucía, se dio cuenta de que él estaba sinceramente arrepentido. Aunque todavía sentía mucho dolor, sabía que sus sentimientos por él no habían desaparecido. Finalmente, Camila suspiró y dijo: «Ricardo, puedes venir a visitarnos. Pero eso no significa que te perdone tan fácilmente. Si realmente quieres enmendarte, demuéstrame que mereces nuestra confianza». Ricardo, al escuchar esto, sintió una chispa de esperanza en su corazón. Asintió con firmeza. «Haré todo lo que sea necesario, Camila. Te demostraré que he cambiado, que estoy dispuesto a empezar de nuevo». Camila y los niños lo miraron, llenos de emociones encontradas. Aunque había dudas, no podían ocultar una pequeña esperanza. Ese fue el primer momento en el que Ricardo sintió que tenía una oportunidad para enmendar sus errores y comenzar de nuevo, para disipar los malentendidos y reconstruir la confianza que había perdido. Ricardo se fue con una esperanza pequeña pero fuerte. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para demostrar su sinceridad y traer la felicidad que Camila y los niños merecían. En los días que siguieron, Ricardo no dejó de esforzarse por enmendarse y demostrar su sinceridad. Pasaba tiempo con Camila y los niños, llevándoles pequeños regalos para Marco y Lucía, cosas sencillas pero cargadas de cariño. Se esforzaba por reconstruir la relación, no solo con Camila, sino también con los niños, a quienes ahora consideraba su familia. Una tarde, Ricardo invitó a los tres a dar un paseo en el parque. Lucía lo tomó de la mano con alegría, mientras que Marco, aunque todavía un poco reservado, empezaba a abrirse más a Ricardo. Camila caminaba a su lado, observando en silencio cada uno de sus gestos. Ella sentía el cambio en Ricardo y comprendía que él realmente estaba tratando de corregir sus errores. Mientras los cuatro descansaban bajo un árbol, Marco miró a Ricardo y, con inocencia, le preguntó: «Tío Ricardo, ¿de verdad quieres ser mi papá?». La pregunta inesperada de Marco dejó a Ricardo y Camila sorprendidos. Ricardo se quedó en silencio un momento y luego tomó la mano de Marco, diciendo con suavidad pero con firmeza: «Lo deseo más que cualquier otra cosa en el mundo, Marco. Quiero cuidar de ti, de Lucía y de tu mamá, quiero que seamos una verdadera familia». Al escuchar esto, Lucía exclamó con alegría: «Entonces seremos una familia de verdad. Nunca más nos separaremos, ¿verdad, tío Ricardo?». Ricardo asintió, abrazando a ambos niños con los ojos llenos de lágrimas.
Levantó la vista hacia Camila, con una mirada cargada de significado. Camila, sé que mis errores son difíciles de perdonar. Pero espero que, con el tiempo, puedas ver mi sinceridad. Camila suspiró, con voz suave pero firme. Ricardo, nunca olvidaré el dolor que me causaste, pero también entiendo que las personas pueden cambiar. He visto tu esfuerzo, he visto cómo te preocupas por Marco y Lucía. Pero si realmente quieres construir una familia, no bastan las palabras, hace falta acción. Y el tiempo será la prueba de ello. Ricardo asintió, lleno de confianza. Sabía que Camila le había dado una oportunidad y estaba decidido a no perderla. Con el tiempo, Ricardo continuó cuidando y dedicándose a su pequeña familia. Cada vez que los visitaba, traía consigo cariño y una sonrisa cálida, ya sin la frialdad y distancia de antes. Poco a poco, la confianza de Camila en Ricardo se fue restaurando, y Marco y Lucía empezaron a verlo como a un verdadero padre. Un domingo soleado, Ricardo organizó un picnic especial para la familia. Preparó todo desde temprano, organizando los asientos y sirviendo los platos favoritos de Marco y Lucía. Los niños estaban emocionados, corriendo por todos lados, mientras Camila observaba desde lejos, con una sonrisa de satisfacción. Finalmente, veía en Ricardo al hombre que había deseado que él fuera, alguien que amaba, valoraba y cuidaba a su familia. Cuando el picnic estaba por terminar, Ricardo se arrodilló frente a Camila, con una mirada sincera. Sacó un pequeño anillo y, con las manos ligeramente temblorosas, la miró. Camila, sé que esta propuesta puede ser inesperada, pero quiero que entiendas que he cambiado realmente. Quiero dedicar mi vida a cuidar de ti y de los niños. Quiero que seamos una verdadera familia. Camila, ¿aceptarías casarte conmigo? Camila, conmovida, sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Miró a Ricardo, el hombre que una vez la había herido, pero que ahora le brindaba esperanza y confianza en un futuro feliz. Al ver la sinceridad en sus ojos, supo que él realmente deseaba enmendarse y construir una vida a su lado. Finalmente, Camila asintió, con la voz quebrada. Acepto, Ricardo. Le daré a nuestra historia una nueva oportunidad. Marco y Lucía, al oírlo, gritaron de alegría y abrazaron a ambos. Las risas de la familia resonaron bajo el cálido sol de la tarde, marcando un nuevo y significativo comienzo. Desde entonces, Ricardo se convirtió en un verdadero esposo y padre, siempre presente y cuidando de su familia. Cada día, pasaba tiempo jugando con Marco y Lucía, y compartía momentos con Camila en los que cuidaban juntos del hogar y de la vida cotidiana. Su hogar estaba lleno de risas y alegría, sin más malentendidos ni dolor. Ricardo había encontrado el verdadero significado de la felicidad, y sabía que nunca lo dejaría escapar. Para él, Camila y los niños no solo eran su familia, sino también la fuente de vida y amor que atesoraría por siempre. En una tarde de fin de semana, mientras toda la familia estaba sentada en el jardín, Ricardo miraba a Camila y a los niños, sintiéndose completamente feliz y satisfecho. Se inclinó hacia Camila y le susurró. Gracias por perdonarme y darme esta oportunidad. Haré todo para ser digno de tu amor y confianza. Camila sonrió, apoyando su cabeza en su hombro, y respondió en voz baja. Eres el hombre que mis hijos y yo necesitamos, Ricardo. Juntos, construiremos una familia feliz. Desde lejos, Isabella observaba a la familia de Ricardo disfrutar juntos, y su corazón se llenaba de un peso profundo. Las intrigas y complejas estrategias que había urdido ahora no significaban nada. Isabella comprendió que Ricardo había encontrado su verdadero amor y su verdadera familia, algo que ella, sin importar cuánto lo intentara, nunca podría darle. Una mañana temprano, Isabella empacó sus cosas en silencio. No quería quedarse más en ese lugar, donde cada rincón de la mansión le recordaba sus fracasos y su envidia. Antes de irse, dejó una breve carta en el escritorio de Ricardo. Ricardo, intenté retenerte para mí, pero he comprendido que no pertenezco a este lugar. Vive feliz y aprecia a quienes te aman sinceramente. Isabella. Nadie supo a dónde fue Isabella, pero se fue de la mansión con un sentimiento de liberación en su corazón. La historia de Ricardo
Camila e Isabella es una profunda lección sobre la confianza, el arrepentimiento y el verdadero significado de la familia. Nos recuerda que la confianza debe construirse y mantenerse mediante la comprensión y la honestidad. Los malentendidos pueden causar daños irreparables, pero la sinceridad y el esfuerzo por enmendar pueden traer una nueva oportunidad de felicidad. Al mismo tiempo, la historia advierte sobre el egoísmo y la envidia, mostrando que aferrarse a alguien sin amor verdadero solo lleva a la pérdida y a la soledad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.